Bueno, buenos días. Tema 4. Vamos a hablar hoy del imaginario y los grandes conjuntos mobiliarios paleolíticos. ¿Vale? El arte paleolítico se desarrolla durante 30.000 años y aunque conceptualmente mantiene cierta homogeneidad, desde Siberia asiática hasta la Europa occidental, mantiene peculiaridades geográficas. Existen tres grandes temas tratados: las figuras, los animales y las figuras humanas y signos, ¿vale? Que son los mismos que se observan en el arte rupestre, sin referencias paisajísticas, vegetales, suelo, etcétera. Los signos desconocemos si tenían función meramente decorativa, utilitaria o escondían contenidos. Parece ser que sí, que esto último, que escondían contenidos territoriales, de marca, de identidad, etcétera. Las representaciones animales. Vale, voy a poner aquí una figurita para que la veamos, ¿vale? Esta es de Alemania, del periodo auriñaciense, el norte de Europa, ¿vale? Las primeras esculturas. Bien, las representaciones animales son las más conocidas del arte mueble, como sociedad de cazadores-recolectores, lógicamente. Aunque hay un gran bestiario, está lejos de representar la variedad real de animales de la época. Solo representaban piezas de valor económico, como ciervos, renos, caballos, bisontes, cabras, y a veces también piezas de carácter temible, como mamús, rinocerontes, escasamente serpientes, las aves son muy raras, algún uro, etcétera. El repertorio de la fauna cambia según la zona geométrica y geográfica y el momento. En periodos fríos abundan los animales de tundra y en zonas geográficas más frías, como el reno o los mamús, y en zonas más templadas, pues abunda más la temática de ciervas y demás. Del Port clasifica la fauna europea en 5 grandes grupos similares a las representaciones humanas. ¿Vale? Esta clasificación es importante, pues se ha utilizado bastante. Por un lado tenemos el grupo cántabro-aquitano, ¿vale? Se refiere geográficamente a la cornisa cantábrica hasta el centro de Asturias y Pirineos occidental y central de Francia, y la zona cárstica de mucha cueva y relieve abrupto. Por ello, o por más afinidad cultural y demográfica, ofrece la mayor cantidad de restos mobiliares rupestres. ¿Vale? Este grupo cántabro-aquitano tiene una serie de características generales, que son una unidad de estilo parietal y mobiliar. Están representados los ungulados, con diferencias entre la zona francesa y cántabra. En Francia hay más caballos, reno, bisonte; en Cantabria hay más cierva, caballos y cabras. En la zona francesa el estilo es más naturalista, hay más escultura y en las representaciones está exentas o como parte de bastones y propulsores. En el Cantábrico es más esquemático, ¿vale? Cabras frontales, por ejemplo, hay más cabra en hueso, están casi ausentes los mamús, los rinocerontes, los renos, y las plaquetas grabadas se relacionan con un momento frío en el Magdaleniense medio. ¿Vale? El otro grupo, hay 5 grupos, el otro es el grupo mediterráneo, que sería toda la franja mediterránea, la península ibérica, Languedoc, Italia, el Ródano y los Balcanes. Es una zona calcárea afectada por variaciones del nivel del mar y es una zona de grandes llanuras. ¿Vale? Lo más característico de esta zona en cuanto al arte es que una mayor simplificación en la representación animal. ¿Vale? El bestiario es más reducido, el Levante es una zona más rica, tenemos la cueva del Parpalló, que tiene grandes paralelos con el Cantábrico. En la cueva del Parpalló hay más de 5.000, se encontraron más de 5.000 plaquetas grabadas con distintos temas animales. Aquí, por ejemplo, tenemos una cierva del Parpalló en Valencia, ¿vale? Cierva grabada, una plaqueta. En Cataluña hay piezas con cierva, bóvidos. Entre el grupo cántabro del Mediterráneo cabe destacar en la península ibérica hallazgos mobiliarios de interior, como la placa de Villalba en Soria, plaquetas de la Cueva de la Hoz en Guadalajara, la escultura del glotón en el yacimiento de Jarama II en Madrid, y no existen animales de fauna fría. ¿Vale?
En cuanto a las representaciones... Perdón, que me voy, sí. Vale, en el grupo renano-danubiano, que es el tercer grupo, es el pasillo central de Europa, los valles del Rin, Danubio, llanuras loésicas sin cuevas. Son representaciones al aire libre, exentas de arte rupestre. Hay un dominio de la escultura, excepto en el yacimiento alemán de Gonsdorf, con numerosas plaquetas grabadas con mamús, renos, rinocerontes, bóvidos, etc. En otros yacimientos hay piezas con animales talladas en marfil, hueso, asta e incluso modeladas en cerámica. El repertorio principal varía desde mamús hasta rinocerontes, osos, lobos, felinos, etc. El cuarto grupo es el ruso-ucraniano, ¿vale? Son extensas terrazas loésicas de los ríos Dniester, Don, Dnieper, el Volga, ¿vale? La ribera de Moscú y, bueno, todas las grandes llanuras ucranianas. Campamentos al aire libre de cazadores de mamuts y los numerosos restos de estos animales en los asentamientos, a veces usando los huesos como elementos de construcción de cabañas. ¿Vale? Esto lo hemos visto en los vídeos del hábitat, de la evolución del hábitat. La escultura es la manifestación principal sobre marfil o calizas margosas, ¿vale? Esculturas en marfil, ¿vale? Representaciones de osos, lobos, leones, de las cavernas y aves, muy numerosas en el yacimiento ucraniano de Mezín. El grupo siberiano sería el grupo 5, que va desde los Urales hasta el Pacífico, ¿vale? Es muy poco conocido, destaca el yacimiento de Irkutsk, cabañas excavadas, y Gerasimov encontró aves, estatuillas estilizadas en marfil. Aparecen a la derecha los hogares junto a herramientas masculinas como armas de caza, y numerosas Venus aparecen a la izquierda con herramientas como raspadores, agujas, cuchillos, etc. Es, digamos, el grupo menos conocido. En cuanto a las representaciones, está la representación animal. Las representaciones humanas, las figuras son poco abundantes, suelen percibir un tratamiento más o menos realista. A pesar de las grandes diferencias, hay unas similitudes generales que pasamos a describir. Una, las figuras masculinas y femeninas aparecen siempre desnudas, con mención explícita del sexo, ¿vale? Las representaciones de género se sustituyen por órganos sexuales masculinos o femeninos, donde la parte representa al todo, ¿vale? La vulva representa a toda la mujer. Los vientres femeninos dan impresión de gravidez, ¿vale? Hacia abajo. Los rasgos faciales están difuminados, caricaturizados o directamente no existen, ¿vale? Luego, el quinto rasgo general sería que las representaciones individuales solo se dan a finales que solo a finales del Paleolítico constituyen algunas escenas, ¿vale? Y como último punto habría que hablar de la Venus de carácter vertical, estático, grabados, bajos relieves, no participan de esa simetría y verticalidad, siendo más dinámicos los bajos relieves, ¿vale? Hay unas profundas diferencias en espacio y en tiempo. En cuanto al grupo cántabro-aquitano, tenemos que hablar de la desigualdad en ambas zonas. En Francia hay un gran repertorio de figuras masculinas y femeninas. En el Cantábrico hasta hace bien poco no se habían descubierto figuras femeninas y solo se aceptaba como segura la representación masculina, la cabeza humana con una especie de pluma de hueso de la torre. Últimamente han aparecido algunas piezas magdalenienses en Asturias, como la escultura de una cabeza humana sobre un canto rodado del abrigo de Entreforces y la colección del tramo inferior del magdaleniense medio de la cueva de las Caldas, ¿vale? Constituyendo el único bajorrelieve de la península ibérica, con figuras femeninas animalizadas, igual que las plaquetas con representaciones humanas acéfalas y mujeres de vientres abultados. En el grupo renano-danubiano, ¿vale?, hay un dominio de la escultura, excepto en el yacimiento alemán de Gonsdorf, con numerosas plaquetas grabadas con mamús, renos, caballos, rinocerontes, etc.
¿vale? Otros yacimientos tienen piezas con animales tallados en marfil, hueso, asta, y el repertorio principal varía, desde mamuts, rinocerontes, osos, lobos, felinos, etcétera. El cuarto grupo, el ruso-ucraniano, como hemos dicho, son campamentos al aire libre de cazadores de mamuts y los numerosos restos de estos animales en los asentamientos, a veces usando los elementos como de construcción de cabañas. Esto ya lo hemos repetido antes. La escultura es la manifestación principal, ¿vale? El grupo siberiano, pues 3/4 de lo mismo que en cuanto a las representaciones animales, ¿vale? Es poco conocido y bueno. ¿Vale? En Francia es más rico y variado el repertorio humano. Reúne todas las variedades y piezas excepcionales. Hay figuras masculinas escasas y poco características, identificadas como tales por el pene y la barba. Son itifálicas, ¿vale? También rostros caricaturizados, sin órganos femeninos o masculinos. Son simples y toscas, deliberadamente escasas, y las que tienen cronología segura se ascriben sobre todo al magdaleniense, ¿vale? Una época del Paleolítico superior ya, ¿vale? En el Paleolítico superior de los últimos albores, ¿vale? El periodo magdaleniense, 17.000, 11.000, ¿vale? Las figuras femeninas son más numerosas y variadas. El artista las elabora más que las masculinas, ofreciendo bellos ejemplos del arte prehistórico como son las Venus, modelo general establecido del gravetiense europeo, las Venus gravetienses. Las características generales de la Venus, que se extienden desde Siberia hasta Francia, ¿vale? Pues hay que decir que son Venus, son esculturas de pequeño tamaño, un diseño rígido, vertical y simétrico. El modelo gravetiense está muy extendido, ¿vale? Están desnuda, volumen romboidal, con caderas y glúteos exagerados. Destacan las características femeninas como los pechos, el triángulo púbico, ¿vale? Y abultado, y vientre de mujer embarazada. El rostro, como hemos dicho antes, difuminado, ¿vale? O inexistente, y las piernas están inacabadas. Las más emblemáticas serían la cabeza de Brasenpuy y la Venus del Espuñe, ¿vale? Esta es la cabeza de Brasenpuy, ¿vale? Muy conocida. Y la Venus del Espuñe, la Venus del Cuerno, esta, ¿vale? Que aparece mucho por ahí. Ahora mismo no tengo ninguna representación, ¿vale? Esta es una plaqueta, os voy a enseñar una plaqueta de piedra grabada con figuras esquemáticas femeninas en Alemania, pues sería del grupo renano-danubiano. ¿Lo veis? Son dos mujeres que parecen representar una escena de danza, dos figuras femeninas grabadas, ¿vale? Antes de las Venus, en el Auriñacense, las figuras femeninas eran vulvas, pero en el magdaleniense las figuras femeninas se diversifican, ¿vale? Bueno, pasamos a los signos. Los signos se han convertido en el cajón desastre, digamos, donde se clasifica el arte que no es ni rupestre ni mobiliar. Los signos pueden ser abstractos, esquemáticos de un objeto o figurativos. En ambos casos su función es servir de comunicación. La comprensión de tales sistemas de comunicación implica conocer sus códigos, que desconocemos, ¿vale? Hay interpretaciones varias, ha habido intentos de clasificación de los mismos por su morfología, por su distribución geográfica, pero desconocemos el verdadero significado de los mismos, ¿vale? Pudiera ser que sean símbolos comúnmente conocidos por los grupos de cazadores de la época, territoriales, pudieran ser signos de pertenencia a un grupo o a otro, pudieran ser signos de ocupación de una cavidad, podrían ser símbolos de precaución, de informativos, del tipo de caza que se puede encontrar ahí, en fin, no sabemos.
son mucho menos elaborados que los del arte rupestre, con gran variedad de representaciones. Es el tema más frecuentemente representado, los signos, ¿vale? Ahí se han clasificado en diversas tipologías para su estudio, algunas muy complicadas. Breuil, el abate Breuil ofreció distintas clasificaciones con unos criterios diversos y subjetivos, como los modelos de inspiración o la técnica, ¿vale? La complejidad de los signos se asocia a los tipos de soporte, los de uso más precario como azagallas o arpones son más simples, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos unas azagallas con unos símbolos grabados, ¿vale? La asociación de escenas, asociaciones y escenas, ¿vale? Existen numerosas afirmaciones que aseguran la falta de escenas, pero hay numerosas asociaciones de figuras y signos representadas en un mismo campo decorativo, sin saber si son justaposiciones o escenas con sentido propio. La conspiración o no de escenas es una apreciación muy subjetiva. Las asociaciones de signos y animales son frecuentes en el arte mobiliar, ¿vale? Los signos asociados a los hocicos, por ejemplo, pueden ser representaciones de aliento, de vómitos de sangre, lengua, etcétera, y otros pueden ser heridas o armas clavadas. En fin, escenas como tal es algo que vemos subjetivamente, ¿vale? Hay asociaciones, pero que sea una escena como tal es complicado. Es algo que parte de nuestra forma de verlo, nuestro imaginario. Los tres temas, a modo de resumen, del arte mobiliar, a pesar de parecer representaciones individualizadas, ofrecen todas las posibles combinaciones interpretativas. Así, el arte paleolítico se nos ofrece en toda su riqueza y complejidad, sin poder ser encasillado en criterios lineales y simplificadores. Estamos hablando de verdadero arte. Y ahora vamos a pasar como último punto al despertar del arte, ¿vale? Las primeras manifestaciones artísticas conocidas aparecen en África, vinculadas al Homo sapiens sapiens. Hace 80.000 años, en el 80.000 a.C., Blombos Cave, en Sudáfrica, ¿vale? Aparecen unos fragmentos de ocre grabados con diseños geométricos y de adornos personales consistentes en conchas de moluscos perforadas. Las primeras figuras africanas más o menos naturalistas aparecen en el 26.000 a.C. en unas plaquetas pintadas con animales en Apolo 11 Cave, en Namibia. El Homo sapiens llega a Oriente Próximo en el 100.000 before present, en las cuevas como Skul o Cafet en Israel existen unas conchas perforadas con posibles líneas grabadas intencionadamente, ¿vale? En el 50.000 before present se data el canto rayado de Counetria con semicírculos concéntricos rodeados de líneas verticales. En todo caso, estamos en una fase muy prefigurativa, ¿vale? Tras 50.000 años en Oriente Próximo, los Homo sapiens comienzan a colonizar Europa de Oriente a Occidente. Y con ellos aparece el primer arte como tal. Los neandertales, por evolución o asimilación cultural del Homo sapiens, comienzan a aportar algún adorno personal. Son culturas transicionales, como el chátel perroniense, ¿vale? Aquí tenemos un colgante realizado sobre un caparazón de molusco asociado a la cultura chátel perroniense del neandertal. Unos pequeños trazos en este molusco incisos, ¿vale? A partir del 40.000, el Homo sapiens sapiens se le asocia a la cultura auriñaciense. Y en ese sentido, pues tenemos una serie de conjuntos y periodos excepcionales, ¿vale? A partir del año 35.000 aproximadamente hasta el 28.000 hablamos de la cultura auriñacense. La mayoría de los yacimientos se encuentran en Alemania, en la cueva de Vogelred, donde hay un conjunto de esculturas de bulto redondo en marfil de elefante, con mamús, leones, osos, bisontes. Lo más representativo de esta época es la escultura del hombre del león de Stadel, ¿vale? Muy conocida. Auriñaciense, ¿vale?
no copian la realidad, sino que la interpretan, representando rasgos característicos de cada especie esculpida. El león de las cavernas parece un animal muy importante en esta época, en esos yacimientos del norte, ¿vale? En Francia, en la península ibérica, el arte mobiliario se restringe a algún grabado esquemático animal o de órganos sexuales femeninos como esas vulvas, ¿vale? El gravetiense entre el 28.000 y el 21.000, de este periodo cabe destacar la Venus, ¿vale? La famosa, esta sería la escultura más representativa, la famosa Venus de Willendorf, ¿vale? Es una de las grandes culturas europeas de los cazadores-recolectores, ¿vale? En este periodo, representado por esa Venus, que son esculturas femeninas que se extienden desde Siberia hasta Francia, hemos dicho ya. Los cazadores orientales en cabañas con defensas y huesos de mamut dejaron algunos enterramientos humanos, ¿vale? Como en Dolny Beltonich en Chequia, aparecen excepcionales figuras en marfil y en barro cocido, ¿vale? En el Solutrense, entre el 21.000 y el 17.000, hablamos de un periodo cultural restringido a la zona del sur de Francia y la cornisa cantábrica y el resto de la península ibérica con alguna variedad geográfica. Debido a un empeoramiento climatológico, se extienden los hielos y hay un corte geográfico entre el norte europeo, el norte y el centro europeo y occidente. Por eso mientras Oriente se mantiene en el gravetiense, Occidente evoluciona o adopta otro periodo cultural que es el solutrense. En este periodo destacan algunas plaquetas de piedra o hueso grabadas con signos de contornos de animales y esculturas en piedra en los yacimientos franceses, ¿vale? En la península ibérica destacan el ave anseriforme tallada sobre colmillo de oso de las cavernas en la cueva del Buxu. Esto lo voy a enseñar, que lo he visto por aquí hace un momento. Y es muy reconocible y muy característico, ¿vale? Si nos ponen algo de esto en el examen, solutrense. Es un diente de oso tallado con forma de ave, ¿vale? De este periodo solutrense, la cueva del Buxu, Asturias. ¿Vale? Es lo que más destaca. La escultura, que es la escultura más antigua conocida hasta la fecha en la península ibérica. Y luego destacan también las plaquetas con animales grabados y pintados en el Parpalló, la famosa 5.000 plaquetas encontradas en el Parpalló, la cual el Parpalló en el Mediterráneo, en Valencia. Magdaleniense. El magdaleniense se extiende entre el 17.000 y el 11.000. Hay una mejora climática, ¿vale? El magdaleniense es un periodo cultural que tiene unas características generales en toda Europa, con esta suavización climatológica. En la última cultura de los cazadores-recolectores, la última gran cultura, ¿vale? Hay un desarrollo de las artes paleolíticas como nunca había existido, asociado a un aumento demográfico y una complejidad social de estos grupos, que dará lugar a un intercambio de objetos, de información a largas distancias, ¿vale? Hay un desarrollo tecnológico que experimenta un salto con las nuevas técnicas en cuanto al uso de materias primas, sobre todo el hueso, el asta, el marfil. El arte móvil se incrementa en cuanto a calidad, quizás como resultado de esas sociedades más complejas, desiguales y competitivas. Los objetos materiales se convierten de alguna manera en símbolo de estatus individual dentro del grupo y valores de intercambio y un valor añadido de intercambio entre los distintos grupos, por lo que aumenta su producción de una forma bestial, ¿vale? Todo este arte maravilloso, rupestre y mobiliar, a finales del magdaleniense, en el año 11.000 before present, desaparece de forma repentina, junto a la desaparición de una forma de vida propia de cazadores-recolectores, ¿vale? Entramos en eso que se llama afiliense o las primeras culturas transicionales al neolítico, ¿vale? Luego el magdalenense está dividido en tres periodos: el inferior, el medio y el superior, cada una con una serie de características propias en cuanto al arte. Voy a hacer una referencia muy por encima. Por ejemplo, el magdalenense inferior se asocia con las plaquetas del Parpalló, las ciervas grabadas con trazo estriado o sombreado del Cantábrico,
El magdalenense medio se asocia con los bisontes, ¿vale? Los policromados de Altamira. Hay una gran eclosión del arte mobiliar, ¿vale? Y del arte rupestre también. Y el magdalenense superior, hay una generalización de los utensilios, tanto en hueso, arpones, propulsores, bastones perforados, como en marfil, como en asta, ¿vale? Aquí hablamos de los conjuntos franco-cantábricos, de Tito Bustillo, El Pendo, Ecaín, Abauns, ¿vale? Voy a poner una... Vale, aquí está. Perfecto. Vale, magdalenense superior, la cuadra del Tito Bustillo, una escultura de cabra. ¿Vale? Se ve perfectamente. Bueno. Y por último vamos a hablar del significado del arte mobiliar. Por un lado, debido a que se produce en un dilatadísimo espacio de tiempo y abarca manifestaciones muy distintas, no se puede pretender una explicación global al mismo. Responde a múltiples motivaciones y significados, seguramente. Parece que el arte mobiliario es un arte más cotidiano por su desarrollo en el espacio familiar del hábitat, su exposición pública y su carácter contingente. Lo mobiliar es temporal y por tanto limitado. Las piezas mobiliares a veces se rompen, se reutilizan, se desgastan, se desechan. Al contrario que el arte rupestre, que está hecho para perdurar. ¿Vale? El arte mobiliar va asociado a una serie de utensilios prácticos. ¿Vale? La propia clasificación del arte mueble en objetos utilitarios, adornos y objetos religiosos nos da esa pista interpretativa. Todo el arte mueble puede ser interpretado como un sistema de información social, de contenidos codificados, de lo que los grupos de cazadores usan para identificarse a sí mismos y relacionarse con otros grupos. El desarrollo del arte mueble va formando sociedades cada vez menos igualitarias, más diversas y más competitivas. Y la acumulación de bienes, ¿vale? Va implicando desigualdad social, ¿vale? Se han buscado explicaciones concretas a cada grupo o categoría de objetos. Las marcas de algunas piezas se han interpretado como calendarios lunares, como sistemas de notación o registro, o incluso mapas geográficos de la zona, y a veces se ha querido ver en las placas grabadas un boceto de arte rupestre. También se ha querido ver narraciones de mito. Bueno, son una serie de interpretaciones de este tipo de arte mobiliar muy asociado a utensilios prácticos, a la utillería del día a día, también asociado a ciertos objetos religiosos, esas Venus, ¿vale? Y también otros objetos decorativos de prestigio. Empieza a haber prestigio social con esos colgantes, esos rodales, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, rodiles o bueno, esos colgantes en general, ¿vale? Y con esto terminamos el tema 4, los grandes conjuntos mobiliarios paleolíticos.